Buenos días, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Está con nosotros el profesor Raúl Llanes, representante de los maestros jubilados. El tema, el gobierno acumula atrasos con maestros y trabajadores de la salud. Cerca de 217 millones adeuda el Ejecutivo a estos dos sectores clave durante la emergencia sanitaria y en vísperas del retorno a clases. La crisis agudiza la falta de liquidez y muchos gremios acuden a acciones de amparo constitucional. ¿Qué pasa con los maestros jubilados? Le preguntamos a su actual representante, a quien también expresamos nuestra solidaridad por la partida de su hermano, Alfonso Llanes. Y en realidad es verdad, gracias Michelle, don Raúl, yo sentí profundamente por la muerte prematura de don Alfonso, a quien yo había entrevistado más de una vez, que Dios lo tenga en su gloria, pero fue un gran representante de los maestros del país, ¿no? ¿Él era mayor para usted o usted mayor para don Raúl, para don Alfonso? Soy el menor. Usted era menor. Ajá, con 6 años de diferencia. Él falleció de 79 años, yo tengo en la actualidad 73 años. Muy bien. Don Raúl, bienvenido al programa. La situación del país es crítica. El gobierno debe 160 millones solo al Ministerio de Educación, monto que sirve para cubrir en su mayoría los sueldos de los maestros. Le pregunto, ¿qué están haciendo los docentes, usted por ejemplo, para enfrentar esta situación en plena emergencia sanitaria? Tenga la mano, Raúl. Bien, en primer lugar reciban nuestro saludo afectuoso a usted, Diego Kendo, y todas las personas de Radiovisión, esperando igualmente que estén con salud ustedes y sus familias. Muy gentil, muy gentil. ¿No? Debemos de indicar, señor Diego Kendo, que efectivamente nuestra problemática de los maestros jubilados viene desde el año anterior, acumulado incluso desde el año 2008 hasta el 2020. Debemos de indicarle claramente que el Estado ecuatoriano debe a 3.492 maestros jubilados de los años 8, 9 y 10. Debe a 298 maestros de 15, 16 y 17. Debe a 308 maestros que han superado los 70 años o tienen enfermedades catastróficas. Debe a los maestros jubilados que en este gobierno, desde mayo de 2017, que son 3.795 maestros, y también a 5.300 maestros de los años 18, 19 y 20. Vea usted cómo el gobierno en el año anterior, en el 2019, firmó un acta de compromiso luego de la huelga de hambre y terminó con esta firma en la que están incluso las firmas de los ministros de Finanzas, Educación y Trabajo, y con el aval de la Asamblea Nacional y el aval del gobierno nacional. Y debía esto haberse finiquitado a fines de 2019. Y ahora, con el problema de la pandemia, efectivamente se ha complicado. Se ha complicado porque los maestros jubilados de la tercera edad requerimos para medicinas, porque en el IES no encontramos, entonces tenemos que autoabastecernos para nuestra salud, para nuestra alimentación. Esa es la realidad que tenemos los maestros jubilados de este sector. Y le digo, por supuesto, con la pregunta, somos solidarios también con los maestros activos que efectivamente, pese a su trabajo permanente y diario, no perciben sus salarios. Nosotros creemos, como ha señalado el gobierno nacional, que primero es la vida. Los viejecitos nos han indicado. Entonces, ¿cómo es que hasta el momento no ha cumplido con el mandato que él mismo firmó
y él prometió. Estamos dialogando con el profesor don Raúl Llanes, el caballero representante de los maestros jubilados, del tema el gobierno acumula atrasos con maestros y trabajadores de la salud. Don Raúl, le pregunto, ¿cómo están los maestros jubilados al gremio al que usted representa? ¿Cómo están? Bien, ante la falta de desatención gubernamental, nos ha tocado autodefendernos, es decir, nosotros mismos autocuidarnos. Estamos en nuestros domicilios, si bien guardaditos, pero por supuesto, no es cierto, pero por supuesto, esto determina también que no callemos nuestra voz a través, efectivamente, de la oportunidad que nos da Radiovisión, de todos los medios de comunicación, de las redes sociales, para que se escuche la voz de los maestros jubilados. Y claro, de todas maneras, muchos maestros jubilados tienen que acudir a sus chequeos médicos, a su atención médica. Y por esa razón es que promedialmente en cada provincia, más o menos unos 6 maestros jubilados están sufriendo con el COVID-19. Vea usted que efectivamente de este enemigo invisible, realmente por más cuidados que nosotros tenemos en nuestros hogares, pero siempre no sabemos cómo ataca este enemigo invisible. Michelle interviene en el diálogo con el profesor Raúl Llanes. Michelle. Estimado Raúl, los docentes solicitarán acciones de amparo constitucional, como ya lo han hecho algunas asociaciones de servidores judiciales. Efectivamente, nosotros estamos abocados tanto a medidas de derecho, como también ya algunos maestros y las bases nos están exigiendo acciones de hecho. Y ya en algunas provincias se están anotando para retomar la huelga de hambre. Y sí vamos a responsabilizar al gobierno nacional por nuestra integridad. ¿Cómo puede ser posible que haya dinero para repartirse hospitales, repartirse carnets, pero menos para atender, en este caso, al sector más vulnerable, como son los maestros jubilados? Raúl, ¿qué nivel de diálogo y coordinación hay entre maestros, jubilados y otros sectores con los trabajadores de la salud? A este sector el gobierno debe más de 57 millones de dólares, Raúl. Así es. De todas maneras, nosotros hemos abierto el diálogo, ¿no? Y recientemente, la anterior semana, se nos prometió incluso para solventar la situación el pago en bonos. Y los maestros jubilados han dicho, sí, aceptamos ese pago en bonos, pero que sea este año. No puede ser efectivamente que los maestros tengan que esperar a que medidas radicales tengamos que adoptar. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se nos ha indicado que la deuda pasa al próximo gobierno. Y eso no es dable realmente con este sector vulnerable, señor Diego Oquendo. Raúl, a usted en lo personal, ¿cuánto le deben? A mí, en lo personal, me deben $35,000, 35 ¿no? mil. Que es el fruto de 43 años de trabajo, ¿no? Y por esta razón es que estamos efectivamente, yo como secretario de prensa y propaganda de la coordinadora, seguimos recogiendo la bandera del compañero Alfonso, que sí en este punto tenemos que decirlo, el compañero Alfonso sí recibió el incentivo jubilar, pero por nuestros principios formados realmente somos solidarios, como es solidario nuestro pueblo, es decir, seguir insistiendo, exigiendo hasta que el último maestro jubilado tenga su incentivo jubilar.
Raúl, el gobierno afina proyectos piloto para analizar la probabilidad de retornar a clases presidenciales. ¿Qué opina usted al respecto? ¿En qué establecimientos pudiera hacerse ese retorno, Raúl? Bueno, realmente los que fuimos formados en los normales, en los institutos superiores, en las facultades de filosofía, sabemos del trabajo en las aulas, con nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Usted cree, señor Diego Kendo, que es posible controlar a 50, 60 estudiantes en un aula? ¿Es posible a 1,200 estudiantes controlar en una institución educativa? Entonces, realmente es una idea, por no decirlo, más descabellada. ¿Qué significa? Y hemos visto cómo se determina que los estudiantes son portadores, si bien no les afecta el coronavirus, el COVID-19, pero sin embargo pueden ser portadores hacia sus hogares. Entonces hay que meditarlo precisamente de estas medidas. Hay un adagio muy simple, ¿no es cierto? Preferible es perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Nosotros sabemos de la problemática educativa a través del Internet, pero podemos seguir adoptando medidas en las cuales se privilegie la vida de los estudiantes, la vida de las familias ecuatorianas. Michelle, ¿tienes alguna inquietud, Michelle? ¿Alguna inquietud, alguna reflexión, algún comentario? Bueno, efectivamente, pues hay que ser solidarios con todo el tema económico frente a los maestros. ¿Cómo ve usted, estimado Raúl, todo este cambio estudiantil que se ha dado por el tema de la pandemia? ¿Cómo ve usted la evolución de los estudiantes a través de una educación en línea? Efectivamente hemos tenido que adaptarnos, tanto los maestros como los estudiantes, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, en este mismo momento, grato hubiera sido compartir presencialmente con el señor Diego Kendo, pero tenemos que cuidar primero la salud. Y entonces, efectivamente, los estudiantes no depende de la metodología, de lo que significa el Internet, no depende de la cuestión presencial, sino la calidad de contenidos que los maestros señalamos, dictamos en las aulas. Se ha olvidado lo que significa valores, ¿no? Es decir, nuestros estudiantes ahora simplemente llenar la materia, llenar su cuaderno, olvidándose de lo más íntimo que ha sido nuestra educación, los valores, tanto familiares como en este caso de las escuelas y colegios. Don Raúl, somos profundamente solidarios con usted. Raúl, sin ánimo de ser impertinente, ¿qué edad tiene usted y qué materias dictaba cuando usted ejercía el magisterio? Bien, yo fui profesor primario. Fui profesor primario y usted sabe, como profesor primario somos los todólogos, ¿no es cierto? Que tenemos que saber la metodología de todas las áreas de enseñanza, de matemáticas, lenguaje, sociales, naturales. Por supuesto, teníamos ayuda en algunas instituciones en lo que respecta a educación física, porque también ahí de repente patojeamos, ¿no es cierto? Internet, etcétera. Pero esa formación que la recibí de los normales, la mantenemos todos los maestros, todos los dirigentes nacionales, maestros jubilados. Sí nos duele cómo la educación en la actualidad está. No es que queremos regresar, no es que lo anterior era bueno o mejor, sino que nosotros tenemos que rescatar de la educación las necesidades de valores que sinteticen, digamos, el valor del pueblo ecuatoriano. Raúl, admiro su sabiduría y toda su trayectoria. Dígame una última cosa. ¿Usted era de esa época en que cuando el alumno no sabía la lección, el maestro le caía con un regazo en la mano? Vea, yo le digo, y mis alumnos son
Mis exalumnos son los que determinan y son los primeros jueces de nuestras actitudes. Realmente teníamos que armarnos de una paciencia que efectivamente los padres de familia que decían, nosotros no atinamos con 3, con 5 hijos, ¿cómo es que ustedes atinan con 30, con 40, con 50? Sí, yo no niego, compañeros, y no hemos negado nunca muchas veces en actitudes no continuas, sino esporádicas, pero que determinan, por supuesto, incluso de esos propios estudiantes que nos encuentran en la calle o nos saludan ahora a través de los medios digitales, le dice, gracias, profesor, gracias, maestro, por usted he sido formado. Qué maravilla. Raúl, que se haga justicia con la clase del magisterio, que se le haga justicia a usted y a todas las maestras y maestros del país. Claro, hay una crisis económica, pero el gobierno tiene que hacer milagros y cumplir con los educadores y cumplir con los elementos de la medicina. Le mando un abrazo muy cordial, Raúl. De igual manera para usted, para toda la planta de Radiovisión, y gracias por dar la voz, en este caso a los maestros jubilados. Muy amables. Gracias a usted. Y a Gracias, cuidarse ustedes.